Crónicas del encierro. Dulce Olvera, y precisamente hoy la tenemos en Crónicas de Encierro. Ella nos va a hablar de otro temita, pero pues ahí también Dulce le sabe muy bien a este tema del etiquetado, porque ella, sin embargo, ha estado pues llevando muchísimo este tema, y hoy la tenemos aquí para que nos hable acerca del Acuerdo de París, que desde el 2015 busca evitar una catástrofe climática. Muy buenos días, Dulce, ¿cómo estás? Y bueno, pues platícanos de qué se trata esto del Acuerdo de París. Muy buenos días. Buenos días, Dulce. Hola, buenos días, Daniela, Romina. Sí, nada más agregar un poco el tema del etiquetado. Claro que aunque aquí en México las industrias están haciendo ciertas estrategias para, aunque usan el etiquetado, pues darle literalmente la vuelta al producto, en Argentina siguen luchando para que sus diputados, sus legisladores aprueben este etiquetado. Claro, entonces vamos un paso adelante en América Latina. Pues justo en estas crónicas del encierro de este miércoles, ya en junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se va a celebrar el próximo sábado, un día antes de las elecciones, pues les vengo a exponer las consecuencias de la crisis climática. Generalmente en crónicas hablamos de causas, por ejemplo, contaminación a ríos o cambio de uso de suelo para monocultivos de la agroindustria, para que ofrezcan con etiquetado claro estos productos ultraprocesados. Pero bueno, como decía Romina, desde el 2015 países como México pues establecieron en el Acuerdo de París la meta de no superar la temperatura del planeta más allá de 1.5 grados o desembocaría en una catástrofe pues a nivel mundial. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial pues nos trae ciertamente un pronóstico nada alentador. Resulta que al menos un 40% de probabilidad hay de que en al menos uno de los próximos 5 años, es decir, de este 2021 al 25, la temperatura media de nuestro planeta supere al menos transitoriamente este 1.5 grados Celsius de justamente lo que estamos tratando de evitar a partir del Acuerdo de París. Recordarles en general que este Acuerdo de París, firmado en el 2015, consiste en mantener el aumento de la temperatura de nuestro planeta muy por debajo de los 2 grados Celsius, pero recientemente se ha apostado a limitar este aumento a los 1.5 grados porque los resultados serían catastróficos. Más adelante les voy a decir en qué consistiría esta catástrofe, que es probable al menos en el 40% de probabilidad de que suceda en el próximo lustro que ya estamos en desarrollo. Lo que sí es muy seguro es un 90% de probabilidad, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, de que al menos un año de este periodo entre el 2021 y 2025 que ya estamos viviendo se convierta en el año más cálido jamás registrado, superando el año 2016, que es el que tiene este registro. Ahora, el secretario general de esta Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas, nos dice que esto no son simples estadísticas. El aumento de la temperatura de nuestro planeta va a significar más deshielo en los glaciares y con ello mayor nivel del mar, de los océanos, lo cual afectaría a las zonas costeras. México tiene más de 11,000 kilómetros de costa. También el aumento de temperatura implica mayor calor y fenómenos meteorológicos más extremos como los huracanes que desembocan en inundaciones como las vistas en Tabasco a finales del año pasado. También tiene mayores repercusiones en la seguridad alimentaria porque también afecta la sequía a las cosechas, ya lo hemos hablado aquí, y a la salud de los humanos, al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Solo como un ejemplo, Romina, Daniela, de cómo el aumento a 1.5 grados de nuestro planeta, como hay la probabilidad de que suceda en el próximo lustro, puede afectar la salud humana, es una investigación que se publicó esta semana en la revista científica Nature Climate Change,
una investigación que la hicieron en London School of Hygiene y la Universidad de Berna, allá en Suiza. Ellos concluyeron que entre el 1991 y el 2018, el 37% de las muertes relacionadas con el calor ya tenían que ver con la crisis climática. Es decir, 1 de cada 3 muertes en los últimos casi 30 años ya tienen que ver con la crisis climática, concretamente con la parte del calentamiento global. Ustedes se preguntarán cómo el calor puede causar muertes más allá de la deshidratación. Una de las autoras de esta investigación, la epidemióloga ambiental Ana María Vicedo Cabrera, de la Universidad de Berna, explicó que por estudios previos ya se sabe que el calor actúa como un desencadenante de eventos cardiovasculares, también respiratorios, también genera infartos de miocardio, isquemias e insuficiencias respiratorias, además de otras patologías como las enfermedades renales y desórdenes mentales incluso, por el exceso de calor. Este estudio puso ejemplos de algunas ciudades de países que han registrado muertes por olas de calor a partir del calentamiento global. Solo por mencionar, aquí en la región, en Santiago de Chile, ha habido 136 muertes más al año a partir de olas de calor. Regresando al pronóstico de 40% de probabilidad de que lleguemos al temible 1.5 grados Celsius del planeta, la Organización Meteorológica Mundial pues nos dice que esta es una nueva llamada de atención sobre la necesidad de acelerar la adopción de compromisos de los países, incluyendo México, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad en carbono, porque recordemos, como lo hemos dicho en este espacio de crónicas, que el calentamiento global se debe principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero a partir, por ejemplo, de la quema de fósiles y de el uso de automóviles, por ejemplo. Entonces, para aterrizar y responderle a la Organización Meteorológica Mundial, ¿qué está haciendo México para tratar de mitigar estas emisiones? Recordemos la semana pasada la compra de la refinería de Deer Park allá en Texas por parte de Pemex para ahora juntarla a las 6 refinerías que están modernizando, más la que están construyendo en Dos Bocas. Entonces, aquí, sin embargo, hicimos el comparativo entre cómo México va en un carril más lento rumbo a la transición energética y a la electromovilidad, a pesar de que México es uno de los principales países productores del sector automotriz. Lo que para la 7ª petrolera más contaminante del mundo, es decir, Shell, esta holandesa, representó una oportunidad para cumplir un fallo judicial para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en este marco del calentamiento global y en este marco del Acuerdo de París y en este marco de la posibilidad de ya llegar a ese temible 1.5 grados. Bueno, para Pemex, que es, por cierto, la 9ª petrolera más contaminante, más sucia del mundo, pues implicó la inversión que faltaba para que junto con estas refinerías que ya cuentan y la que están construyendo, se llegue a la anhelada, solo anhelada por el gobierno, autosuficiencia energética, y así dejar de importar gasolinas para 2023. Actualmente estamos importando alrededor del 61%. En tiempos de Peña Nieto llegamos a importar más del 70%. Bueno, mientras nosotros estamos comprando esta refinería, Shell estaba planeando o planea ya cerrar la mitad de sus refinerías, incluyendo una en Luisiana. Y ojo, en los próximos 10 años ya planea reducir la producción de diésel y gasolina en 55%. Es decir, por un lado Pemex está apostándole a producir su propia gasolina y por el otro lado Shell ya está mirando hacia la electromovilidad y por eso va a reducir la producción de sus combustibles, causantes del calentamiento global y causantes del aumento de esta temperatura que puede desencadenar en lo que ya les dije, incluyendo muertes por calor. Bueno, finalmente también fue una semana la pasada dura para ExxonMobil,
porque la asamblea de accionistas de esta cuarta petrolera más contaminante incorporó en su junta a 2 representantes de Engine Number One, que se trata de un fondo de cobertura que ha criticado justamente la renuencia de Exxon a diversificarse hacia la energía renovable, algo que nos recuerda un poco el caso de Pemex. Y bueno, al mismo tiempo va a dar pasos para maximizar la producción de petróleo. Entonces ahí tienen el contraste entre las petroleras, si bien están en el top de las más contaminantes, están siendo presionadas en el caso de Shell por una denuncia presentada por diversas organizaciones civiles y ciudadanos para que reduzcan sus emisiones, y por el otro lado también por fondos de inversión que le guiñan a la transición energética. Ese es el reporte de Romina. Daniela. Muchas gracias, Dulce. Tienes varias preguntas, sí nos llegaron varias preguntas acá al chat de Café y Noticias. Una es de Jorge García, pues él te pregunta que cuáles son las implicaciones que tiene para los países en vías de desarrollo la disminución de gases efecto invernadero. Esto tomando en cuenta que a países que más producen estos gases, pues lo siguen haciendo. Él pone de ejemplo Estados Unidos, China y la Unión Europea, y que al mismo tiempo son ellos quienes más exigen a las economías en crecimiento no emitir estos gases. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, es interesante justo esto que les mencionaba de cómo México, que es una economía emergente, va en otro carril más lento hacia la transición energética, al igual que las otras economías emergentes que se ubican en el denominado sur global, en comparación a, por ejemplo, Holanda, que está siendo obligada por una corte en La Haya, y otros países de desarrollo ubicados en el norte global, digamos el desarrollado. Y justamente esta desigualdad ambiental entre los que más contaminan son los ubicados en el norte global, son los que más emiten emisiones de gases de efecto invernadero a partir de estas producciones con energías fósiles y que a lo largo de la historia, desde el carbón a la fecha, han sido culpables de esto, y quienes reciben las principales consecuencias, como las que les estoy hablando, de mayores inundaciones y sequía, pues son los países que están ubicados en el sur global, principalmente en zonas de África y de Asia. ¿Cuál es la consecuencia para estos países? Contestando a la pregunta de Sergio, pues por ejemplo el Acuerdo de París es solo eso, un acuerdo, no hay consecuencias jurídicas, y las únicas que están teniendo es justo la presión a través de los juzgados para adelantar, porque en el caso de Shell ellos planeaban mitigar sus emisiones hasta el 2050. Viene este juicio que duró desde el 2018 a la fecha, apenas la semana pasada se dio la sentencia y los obliga a hacerlo ya en 9 años. Muy bien, Dulce. Hay otra pregunta también en el chat, no, para los que no, a lo mejor no están muy allegados al tema. Hablabas ahorita de bonos de carbón. Si pudieras explicarnos un poco qué significa esto de los bonos de carbón, quién los financia, esto nos lo preguntan en el chat. También una pregunta que sale a raíz de esto de la expansión de las refinerías y la adquisición de Deer Park, sobre todo mencionabas ahorita que Estados Unidos va a tener que reducir su emisión de gases de invernadero, y que, bueno, pues algunas empresas como Shell, bueno, tienen que reducir el número de refinerías. ¿Qué tanto impactaría el hecho de que México tenga, aunque sea propiedad de México, el hecho de que esté en suelo estadounidense y que de pronto el gobierno de Estados Unidos diga que tienen que reducirse las refinerías? ¿Qué tanto podría impactar en esta adquisición a una refinería que, aunque sea mexicana, esté en suelo estadounidense, Dulce? Ahí está. Mario, ven. Ahí tenemos a Mario. Ahí sí, espero que el hecho de que la Pemex haya terminado de adquirir la refinería de Deer Park en Texas, pues le permite ya tener un control total de la operación y también de los ingresos. El hecho de que esté produciendo la gasolina en Texas
en la conferencia donde el titular de Pemex dio detalles, justamente se explicó que se va a importar vía marítima, es decir, se va a seguir importando. Y Shell, por su parte, en un comunicado especificó que ellos van a seguir teniendo el control de la parte de la química, porque digamos que tiene diferentes partes esta refinería, pero concretamente la respuesta es, y los han dicho las autoridades, no importa que esté en territorio estadounidense, Pemex ya tiene el control de la operación y de la importación. Y el otro pregunta de los bonos de carbono, pues es justo un mecanismo a nivel internacional que busca reducir estas emisiones de CO2 que están contribuyendo al calentamiento global, y es un incentivo económico a estas empresas productoras justo de estas emisiones de gases de efecto invernadero. En pocas palabras, si tú reduces tus emisiones, te damos incentivos económicos por hacerlo. Ok. Dulce, pues muchísimas gracias por esta crónica de encierro del miércoles. Muchas gracias como siempre y un saludo afectuoso a Mario. Sí, el cierre un poco atropellado por los ladridos del buen perrito, pero nos vemos la próxima semana ya después de estas elecciones y del Día Mundial del Ambiente y también del Día Internacional de los Océanos. Estén muy bien, cuídense. Muchas gracias, Dulce, Igualmente, y sí, ya estaremos con esos temas que nos comentas. Muchas gracias.